Medios, parte 2. La vez pasada olvidé incluir al medio de comunicación más eficiente, más limpio, más puro y más hermoso y sobre todo el primero. Y estos son los gestos y las señas. Como dijimos anteriormente, un medio de comunicación se basa en ciertas formas para entonces generar un mensaje y que ese mensaje sea captado por un receptor, como lo es el circuito del habla. Pero antes de evolucionar a seres más complejos, los seres humanos nos comunicamos con señas, con gestos y por supuesto con pequeños gruñidos. Bueno, porque somos seres de garganta. Pero bueno, recordando el video pasado, vimos las pinturas rupestres, cómo eran los mensajes, vimos que eran también un sistema de comunicación para advertirle, comunicar y sobre todo generar conocimiento de grupos pasados o de antepasados hacia generaciones futuras. Pero ¿por qué hacemos esto? Pues es en esencia hay que regresar al pasado para entender nuestro presente. Y de esa manera, si ustedes lo comprenden, comprenden bien que el pasado es nuestro mejor consejero. Evidentemente cualquier engañabobos no va a llegar y les va a vender espejitos o les va a vender piedras. Como sucedió en México hace unos días, donde encontramos que la oposición estaba haciendo un verdadero periplo, por así decirlo, por ser muy amable y diplomático, acerca de un problema que tenemos aquí en el país, muy, muy grave desde hace décadas, desde precisamente 1980, y que están usando para reja política. Pero evidentemente, si ustedes entienden el pasado, sabrán descifrar ese tipo de engañabobos. Pero bueno, comencemos. Y en este punto aquí es donde se pone turbio. ¿Por qué? Pues porque los medios comenzaron a convertirse, a pasar de un método de información de generación en generación para llevar mensajes de un igual a un igual. Aquí los medios comenzaron a transformarse justamente en herramientas del poder. Con el nacimiento de los primeros reyes y las primeras sociedades jerárquicas, comenzaron el surgimiento de nuevas maneras de buscar llegar mensajes de comunicación hacia diversos grupos en un medio. ¿Por qué? Porque precisamente los dominios, entre comillas, de cada rey iba creciendo e iba aumentando el número de elementos. Como vimos en videos pasados, la raza humana pasó de vivir en grupos, en aldeas, en comunidades muy pequeñas de unos cuantas decenas o cientos de elementos de la comunidad, se pasaron a vivir en ciudades-estado. ¿Qué quiere decir esto? Ciudades con su propio gobierno e incluso su propia cultura e idioma. Con la creación de esta nueva sociedad estratificada vinieron nuevos problemas. Cómo comunicar las leyes del lugar. Y como estuvimos escuchando, quien se encargaba de esto era un monarca. Los primeros reyes nacieron. Y estos eran los que se dedicaban a dictar las leyes que ellos creían conveniente para sus dominios. Estos nuevos reyes, para hacer llegar las noticias a todos sus dominios y dominados en todos los rincones, hicieron uso de una nueva invención. En el caso de estos reyes de la imagen, es la primera escritura registrada de la humanidad, la escritura cuneiforme. Pero también era un poco exclusiva la escritura cuneiforme, reservada por unos pocos que mencionaremos más adelante. Entonces tuvieron que tomar el uso de varios métodos, según su tecnología de esa época, como lo es la arcilla y la roca. Y por si no creían que la cosa se pudo poner todavía más turbia, pues en esta época nació una de las más grandes reivindicaciones de las monarquías, bueno, de los poderosos y de la creación de esta nueva élite que realmente era libre en esta época, es el uso de las religiones como reivindicación de estas. Verán, la escritura cuneiforme se teoriza que la forma en la que se usaba para escribirla era con el uso de juncos, muy abundantes en el área mesopotámica, y tablas de arcilla, las cuales estos juncos, debido al ángulo que se usaban, se marcaban en la arcilla fresca, daban símbolos que para nosotros serían algo similar a las letras.
Para que éstas fuera de fácil difusión, los reyes de aquella época, en el caso de Hammurabi, usó obeliscos y tablas de roca donde se tallaron estas escrituras, dando a conocer a todos sus vasallos, o sea, sus gobernados, cuáles eran las leyes que tenían que seguir y los castigos. Y como sabemos todos, ojo por ojo y diente por diente, y todos terminamos ciegos. Pero sigamos moviéndonos en el futuro, en el tiempo. La roca y la arcilla pasaron a estar un poquito dejados de lado debido a su pesadez, dificultad de movimiento y evidentemente una especialización en cuanto a su modelación. Pero de la mano de estos mismos pueblos nos llegó una innovación bastante interesante y estoy hablando de los papiros. Cyperus papyrus es una planta autóctona de Medio Oriente, bueno, del área mesopotámica, muy abundante en los ríos. Obviamente más ligero que la roca, más flexible y sobre todo manejable. Este material pasó a usarse más comúnmente entre los escritos de la época y como medio de comunicación. Ahora sí, como ven, no es nada nuevo llevar todo lo que necesitas en la bolsa. Ya tenemos una piedrita por si se nos avienta alguien, ya tenemos arcilla fresca por si necesitamos marcar, pero ahora ya tenemos papiros, algo flexible y algo que nos permitirá dibujar y sobre todo seguir escribiendo en nuestro muro. Además, aceptémoslo, es muy difícil llevar un pedazo de arcilla fresca en nuestra bolsa. Muy sucio, muy incómodo y además, ¿cómo moldeamos rápidamente y movemos ese pequeñito papiro para darle, ese pequeñito cañita para darle forma? De una más fácil manufactura, se aplasta y se deshoja esta planta, se trata con materiales petros para poder hacerla más blanca y limpiada con muchísima agua. Y simplemente dejándose secar, el papiro comenzó a desplazar esas herramientas anteriores, como dijimos, la piedra y la arcilla. Y esto también a su vez permitió la diversificación de la escritura. Mucho más gente podía dedicarse a la escritura, pero aún no era algo que toda la población de una ciudad-estado pudiera acceder. Ampliamente usado por los egipcios, los papiros fueron una gran innovación para su tiempo, siendo el abuelito del papel común. Esto permitía un registro más limpio, más cómodo de los acontecimientos, de las órdenes de los gobernantes y, por supuesto, esta diversificación antes mencionada de la escritura. El uso del papiro conquistó el Mediterráneo, usado por los helenos, por los romanos, los persas, y a mis amigos europeos no se enojen, pero es un invento africano y mucha de la historia de la humanidad nace de África. Pero bueno, continuemos. Desafortunadamente para la humanidad, los papiros, un método hecho por plantas, es un método bastante perecedero. ¿Qué quiere decir esto? Que muy pocos de esta información, estas noticias llegaron hasta nuestros días. Está sometido ya que durante las conquistas puede ser usado como combustible por los pueblos conquistadores para así borrar el registro del pueblo conquistado y adueñarse de su cultura. Te estoy viendo, pseudo país del este. Y sobre todo al ataque de otros seres vivos. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que hay animalitos que necesitan casa y un papiro, un lugar seco, cómodo y calientito es ideal para ellos. Esa podríamos decir que es una de las desventajas con respecto a la roca y respecto a la arcilla. Aunque la arcilla evidentemente se rompe, la roca es reusada y pues, posteriormente demolida. Y junto con estos nuevos inventos ya más diversificados, nos llegaron las primeras noticias falsas, paparruchas o para los angloparlantes, fake news. Haré un pequeño introductorio, un pequeño anexo a este video para que les siga, donde meteré las principales fake news o noticias falsas o paparruchas de la historia. Y como verán, engañar es muy, muy normal dentro de los medios de comunicación. Te estoy viendo, Loret. Y también a ti, Broso, tu época de oro ya acabó y esa crítica social creo que se acabó junto con el viejo Canal 13. Pero bueno, aquí no buscamos conquistar a nadie, pero también exponemos nuestras ideas, nuestras evidencias y sobre todo ese análisis histórico que debemos tener para que no nos tomen el pelo.
Las noticias tienden a ser manipulables. Los medios de comunicación, ahora al servicio del poder y las élites, tienden a alterar esta información para su conveniencia, alterar la narrativa, cambiar ciertas palabras claves y sobre todo hacerlo hacia su reivindicación. Hay un dato muy interesante en la historia donde el faraón dictaba las noticias y los escribas se dedicaban a anotar. Y pues obviamente el faraón, no es un dios, por cierto, al ser un ser humano común, estaba sometido al cambio de ideas y más que nada, esas noticias llegaban a sus oídos por boca a boca. No me refiero a que se den de besos todos y que sean muy free, muy libertad amorosa los egipcios, sino que se tendía al efecto teléfono descompuesto. Y como iremos viendo más adelante, las noticias todavía fueron más influenciadas por el poder, gracias a la diversificación, la economía de estas noticias y cada vez más medios que estaban disponibles a la humanidad. Pese a eso, aquí creemos en la democratización de los medios, en la democratización de las noticias, donde ahora una persona común con su celular puede dar noticias y dar un pequeño análisis humilde, resumido y sobre todo austero. Pero bueno, viva la libertad de ideas y sobre todo viva la libertad de análisis crítica y viva el intercambio cultural. Pero bueno, me despido hasta el siguiente video. Esta fue parte 2. Nos vemos en la parte 3 que se está desarrollando, documentando y analizando. Me despido. No olviden darle like, suscribirse, tocar la campanita y seguirme en mis redes, Instagram, TikTok, a seguirme en mi Webtoons, donde podrán disfrutar una hermosa historia histórica, válgame la redundancia, porque sí tiene elementos históricos verdaderos y comprobables por antropólogos y arqueólogos. Pero ya cerrando paréntesis, los invito a seguir leyendo mi manga Miyo Dacho Senshi. En la semana estrenaremos capítulo en inglés, anoten nuestros hermanos angloparlantes, estrenaremos capítulo de inglés para su disfrute. Mientras tanto, me despido hasta el siguiente video. Cuídense mucho y bye.